Una vez más estamos aquí para abrir esa ventana abierta a la historia, ¿no? A través de Mi Tierra Televisión, ¿no? Que tiene esta preocupación, ¿no? Por la cultura. Y esta vez, ¿qué tema es el que vamos a tocar? Esta vez vamos a tocar la Europa de Javier. Y vamos a decir, ¿qué Europa era entonces? ¿Y quién era Javier? Lógicamente estamos hablando del gran San Francisco Javier, ¿no? Que estamos, pues bueno, en plenos aniversarios, ¿no? Entonces hay que ver cuándo nació, ¿no? Y cómo era la Europa de entonces, porque era muy distinta de la Europa de ahora, ¿no? Y desde luego la situación de España era muy diferente, incluso la de Portugal, ¿no? Y curiosamente eran las grandes potencias del momento. Entonces vamos a ver un poco esto que nos hace un poco hinchar el pecho, ¿no? A españoles y portugueses, ¿no? Porque era una época, un periodo del momento histórico en el cual podemos decir que nos dividíamos el mundo entre los dos países ibéricos, ¿no? ¿Cuál era esa situación, no? Una situación en la cual San Francisco Javier nace en el castillo de Javier, ¿no? En la frontera oriental de Navarra con la corona de Aragón, ¿no? Y podemos hablar, por lo tanto, de una España que todavía no ha reconstituido esa unidad política que era recordada del pasado, ¿no? De la época de los visigodos, incluso de cuando se formó como provincia romana hispánica, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué tradiciones había, no? Desde luego ya hay grandes entendidos que nos han proporcionado esos datos históricos de ese periodo de los reyes católicos, ¿no? De ese matrimonio de Isabel y Fernando, en el cual ambos resulta que van a unir Castilla y Aragón, ¿no? Dos coronas muy distintas, dos coronas muy diferentes, ¿no? Por una parte vamos a tener, en ese sentido, una Castilla enérgica, una Castilla dinámica, una Castilla, por lo tanto, motor de la economía, una Castilla con peso demográfico, una Castilla además joven que ha capitalizado, ha protagonizado todo el efecto reconquistador de la frontera y que se sitúa desde luego como la principal potencia de la península ibérica, ¿no? Por otro lado tenemos una corona de Aragón, ¿no? También con sus particularidades, está en un descenso demográfico, nunca ha conseguido recuperarse de la gran peste negra que asoló las calles de Barcelona, ¿no? Ahora casi es la Valencia la que lleva un poco el dinamismo económico de esa corona. Una corona de Aragón que es la que nos va a dar, podríamos decir en ese aspecto, esa visión de la unidad en la diversidad, ¿no? Una corona de Aragón que es una, pero cada vez tiene un sistema descentralizado en su parte aragonesa, su parte del Principado catalán, Valencia, y desde luego habría que añadirle las islas, ¿no? Porque tiene su expansión mediterránea por Sicilia, Nápoles, etcétera. Incluso habrá un tiempo histórico en la época medieval que estuvieron en el Partenón, ¿no? en Atenas y Neopatria, ¿no? Así que por lo tanto tenemos una corona en decadencia, Aragón, con un pasado glorioso, y por otra parte Castilla, que ha protagonizado el efecto reconquistador y que desde luego es la que tiene el principal peso económico, demográfico y desde luego político, ¿no? Así que Isabel la Católica podemos decir que lleva ese basión importante. ¿Por qué hemos retrotraído otra vez y hemos hecho esa moviola hacia el pasado, hacia la época gloriosa de los reyes católicos? Porque es el inicio un poco de lo que podríamos denominar esa España moderna, ¿no? ¿Es unión personal? Sí, es unión personal, pero también es una unión sentimental, ojo, de todos los pueblos hispánicos. Recordemos que casi 2 siglos antes, en 1212, las Navas de Tolosa habían ya definitivamente vencido las fuerzas islámicas del norte de África, de los almohades, y había sido gracias a esa conjunción cristiano de castellanos, aragoneses y de navarros, ¿no? Los cuales ya habían perdido su efecto, por lo tanto, reconquistador, ya no sumaban ninguna tierra, pero por su hermandad hispánica formaban parte del resto de los reinos cristianos en ese esfuerzo por expulsar a los musulmanes de España, ¿no? Así que, desde luego, estamos en una situación, podemos decir, parecida, ¿no? Ya las dos coronas unidas de Castilla y Aragón son las que, por lo tanto, van a efectuar 3 aspectos importantes para entender un poco ese nacimiento de San Francisco Javier, ¿no? O sea,
¿Qué tres aspectos van a ser importantes? Uno va a ser definitivamente un poco esa unión peninsular con la reintegración del reino nazarí granadino, ¿no? Ya la última pervivencia del mundo islámico en la península ibérica va a ser eliminada, ¿no? Va a ser eliminada. ¿Y por qué va a ser eliminada? Pues va a ser eliminada porque ya estaban ya en contactos con los turcos, un imperio, por lo tanto, que se estaba expansionando por todo el Mediterráneo, que controlaba el Mediterráneo oriental, estaba iniciando ya sus ataques por el Mediterráneo central y por lo tanto ya sus racias se estaban notando en el Mediterráneo occidental, a través esencialmente de sus estados satélites, de los estados berberiscos del norte de África. Las actividades, por lo tanto, se estaban desarrollando en un Mediterráneo occidental donde el reino nazarí desde luego ocupaba un puesto clave a nivel estratégico para ese control del Mediterráneo occidental. Así que desde luego era una eliminación necesaria a nivel estratégica, no solo para España, sino para toda esa cristiandad occidental, ¿no? Ese va a ser un aspecto, la eliminación ya por lo tanto del último estado nazarí que quedaba en la península ibérica. El segundo aspecto, lógicamente, quizá uno de los aspectos más importantes de la historia en aquel momento, pero de todo el mundo, va a ser el descubrimiento de América, ¿no? Cuando Cristóbal Colón, patrocinado un poco por los reyes católicos, resulta que no es que descubra una nueva ruta que acerque el mundo occidental con Zipango, con Catay, o sea, con Japón, con la China, sino que resulta que descubre un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo que estaba allí y que resulta que el encuentro va a ser a través precisamente de España, ¿no? Entonces, eso va a suceder en 1492, ¿no? Lógicamente no vamos a entretenernos en las fechas, ¿no? Pero sí que nos va a proporcionar algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos en cuenta en 1492 es el descubrimiento de América, por lo tanto esas energías de Castilla, esa potencia económica, demográfica, incluso política, van a ser canalizadas al otro lado del Atlántico. Por lo tanto, incluso esos avances que después de la muerte de Isabel la Católica, ¿no?, la gran Isabel, que casi podemos decir sin ningún tipo de problema que nunca hemos tenido, en fin, una estadista pues hasta la actualidad un poco de ese calibre, ¿no? Isabel la Católica, con esa visión, ¿no?, que tenía un poco del internacional y del interior de Castilla, de cómo recogió Castilla y en qué situación la puso. Resulta que posteriormente tanto su marido, Fernando el Católico, como regente, como posteriormente el cardenal Cisneros, habían ido poniendo las bases un poco de esos puntos estratégicos españoles en el norte de África, ¿no? Habían llevado muy bien esa conjunción de intereses mediterráneos aragoneses con la fuerza expansiva castellana, ir mezclando un poco sus circunstancias. Va a ser bastante fácil que pilotos marineros catalanes vayan en naves castellanas, como la mayor gloria militar en aquel momento española, que es castellana, que es Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, pues resulta que es el que dé, por lo tanto, los mayores laureles de los tercios a las conquistas, entre comillas, aragonesas, ¿no?, aunque sean españolas, porque va a ser Sicilia, va a ser Nápoles. Vuelvo a repetir las fechas. 1492 nos abre las puertas de un nuevo continente. En ese periodo de 1492, a los inicios ya de lo que van a ser los principios del siglo XVI, resulta que estamos poniendo nuestras bases del norte de África. Es Melilla, 1496, es el Peñón de Alucemas, es el Peñón de Gómez de la Gomera, etc. O sea, posesiones españolas que forman parte de España. Y vamos a decir, por eso que en esas fechas, recordemos 1496, esos años, y luego en 1504 resulta que integramos incluso Nápoles, ¿no?, que habíamos tenido una fuerte pugna allí con los franceses, ¿no?, y finalmente resulta va a ser España, a través un poco de esa herencia aragonesa, la que finalmente, gracias a las tropas del gran capitán, bueno, pues consigan ese control del Mediterráneo central, de lo que va a ser Sicilia, Nápoles, incluso el milanesado, ¿no? Y eso es 1504. Bien, San Francisco Javier va a llegar al mundo en 1506
por lo tanto cuando Navarra todavía es un estado independiente, y en 1512 es cuando Navarra será anexionada, por lo tanto, a España, ¿no? A través del duque de Alba, con un ejército castellano, entre comillas, que está compuesto esencialmente por guipuzcoanos, ¿no? en cuyas filas pues estará el que posteriormente va a ser conocido como San Ignacio de Loyola, ¿no? O sea, en aquel momento, bueno, pues es Íñigo de Loyola, ¿no? El capitán Íñigo de Loyola, ¿no? Uno de los fieles acompañantes del duque de Nájera. ¿Por qué he dicho un poco este tipo de fechas, por unas circunstancias? Por lo menos para recordarles algunos que incluso, pues bueno, ciudades y localidades como pueden ser las del norte de África, bueno, son españolas incluso antes que Navarra. O sea, para que lo veamos, incluso ya partes de México son españoles antes, incluso que la anexión de mi tierra chica, ¿no? De mi propia Navarra, ¿no? Aunque, como decíamos, existía un fuerte sentido hispánico entonces. ¿Cuál es la situación de ese pequeño reino pirenaico, ¿no? Un reino pirenaico en el cual está siendo puesto clave, ¿no? De las estrategias de las potencias del momento, ¿no? De Castilla, ya transformada en España con Aragón, o sea, una España todavía lógicamente amputada porque le falta Navarra, y Navarra tiene ese sentimiento hispánico ya desde antes, pero que es políticamente independiente, y desde luego está rivalizando con Francia, ¿no? ¿Cuál es la situación? La situación es de una Navarra cuyas dinastías reales ya tienen totalmente sangre francesa, aunque el pueblo sea hispánico, como decíamos, había participado en las mayores campañas de coalición con el resto de los reinos a través del único rey ya de estirpe hispánica que le había quedado, Sancho el Fuerte, unos 2 siglos antes, y que, bueno, pues posteriormente se había prolongado un poco con monarcas de sangre francesa, por lo tanto con unos intereses que le ligaban más al país galo, ¿no? En aquel momento, por lo tanto, España ocupa una posición estratégica en Navarra, ¿no? Una posición estratégica entre España y Francia. También Navarra está dividida en bandos, ¿no? Vamos a tener beamonteses y vamos a tener agramonteses. Y aquí también vamos a romper otro mito, ¿no? Porque, por ejemplo, los agramonteses, que habitualmente van a ser muy resaltados positivamente, son los defensores de la independencia navarra, pero con un posicionamiento filofrancés, resulta, bueno, pues que son habitualmente, lógicamente, los habitantes especialmente, bueno, pues de toda la ribera navarra, ¿no? De toda la zona del Valle del Ebro. ¿Por qué? Porque eran precisamente, pues bueno, los que sufrían las racias, los ataques, los aspectos fronterizos con el Reino de Castilla. Por lo tanto, ellos van a ser los que van a sentir mayores preferencias hacia el lado francés. Va a ser la zona más vascófona, la zona bilingüe, la zona que habla español y los dialectos euskéricos del Pirineo, porque tengamos en cuenta que, en fin, el mal denominado castellano, que es el español que hablamos un poco todo, era lengua oficial en el Reino de Navarra, y que cuando nace en la cuna de San Millán de la Cogolla, bueno, aquello era territorio navarro, ¿no? O sea que, bueno, hay que subrayar algunos aspectos, ¿no? Y aspectos importantes como el siguiente, porque esa zona bilingüe euskérico española parlante es la zona, curiosamente, que políticamente va a ser beamontesa, o sea, va a ser favorable a Castilla. ¿Por qué es la favorable, por lo tanto, a Castilla? Pues lógicamente también es zona fronteriza, pero aquí en este caso sufre la rivalidad de las racias de las huestes francesas cuando pasan por Navarra. Así que, por lo tanto, las zonas un poco civiles que van a tener esos enfrentamientos internos, pues bueno, pues tienen unas situaciones geográficas claras y racionales. Son pro-franceses la zona del Ebro, son pro-castellanos la zona pirenaica, ¿no? Por lo tanto, en 1512, cuando entra el duque de Alba, no va a haber enfrentamientos cruentos, ¿no? O sea, la anexión va a ser bastante pacífica, y luego posteriormente es cuando va a haber enfrentamientos posteriores en los que participen ejércitos franceses con agregación de contingentes navarros agramonteses, o sea, de estos del Ebro. ¿Por qué hago esta señal? Por una circunstancia. San Francisco Javier, su familia, sus hermanos mayores, él es el pequeño,
Sus hermanos mayores van a formar parte de la facción agramontesa, son por lo tanto los que luchan al lado de los franceses en contra, por lo tanto, de compatriotas navarros que están, por lo tanto, al lado de las tropas españolas formadas por vascos. O sea, los guipuzcoanos, los vizcaínos, los alaveses son las tropas que han sido reclutadas para esa anexión de Navarra, ¿no? Y lo que muchas veces nos olvidamos en el tintero, y hay que recordar, es que esos hermanos de San Francisco Javier, es cierto, luchan en el bando agramontés, pierden, se refugian en Francia, y luego posteriormente, cuando venga Carlos I de España y V de Alemania, el último, podemos decir, que tiene el derecho a denominarse el César, el último emperador, por lo tanto, de una visión global de cristiandad, pues ese Carlos I de España y V de Alemania va a ser el que reciba a esos hermanos de San Francisco Javier y le pongan sus espadas de caballeros a sus servicios, ¿no? Esta última parte, que es, yo creo, bastante importante a tener en cuenta, la verdad que siempre es olvidada. ¿Por qué digo esto? Porque San Francisco Javier resulta que nace, por lo tanto, en una Navarra independiente, en una Navarra convulsa, de enfrentamientos civiles, que se va a ver reintegrada, por lo tanto, cuando él tenía 6 años, a una España que ve, por lo tanto, ya la culminación un poco de su destino. Ya solo va a quedar Portugal, que lo será finalmente en la época del reinado de Felipe II, ¿no? Con sus propias características, como va a ser el respeto también a Navarra, con sus cortes, con sus fueros, con sus leyes, con sus costumbres, pero espiritual y políticamente ya unida al resto de España, ¿no? Así que, por lo tanto, San Francisco Javier nace en una Navarra independiente, ve en su niñez la reintegración y va a ver cómo sus hermanos prestan fidelidad, por lo tanto, al gran emperador, ¿no? Carlos V. Por lo tanto, ¿por qué San Francisco Javier se va a ir a estudiar a París? Es una de las muchas preguntas que dicen, ¿por qué se va a Francia y no, por ejemplo, se va a Salamanca o se va a Alcalá de Henares? Pues por una sencilla razón. París es entonces el centro de la cultura. Es una de las universidades más antiguas, como Bolonia, son los centros de la cultura, es el sentimiento del saber. Curiosamente, los profesores de Salamanca, los profesores de Alcalá de Henares, son los alumnos españoles que han ido a formarse a París. Y son los que ha traído en la época del cardenal Cisneros para recrear y dar esa potencialidad a las universidades españolas. Lo que va a ser Salamanca, lo que va a ser Alcalá de Henares, precisamente va a ser por la formación que han recibido estas personas en los colegios de la universidad parisiense, ¿no? Ahí es donde San Francisco Javier se va a formar. Un San Francisco Javier que llama la atención, según las crónicas, incluso por su físico. Es apuesto, atlético, es una persona, por lo tanto, que está en su plenitud, ¿no? Su plenitud física, intelectual, es uno de los profesores famosos al cual los alumnos le quieren seguir, y desde luego que incluso en los campeonatos de atletismo pues es de los primeros que participa y gana, ¿no? Él va a ser, por lo tanto, en ese sentido, uno de los grandes águilas del saber, ¿no? Que están ahí revoloteando en la universidad parisiense, ¿no? De los grandes protagonistas, ¿no? Y él sencillamente pues va a entrar dentro, podríamos decir metafóricamente, dentro del objetivo de un hábil cazador, ¿no? Un hábil cazador en aquel momento que ha sido militar, que cojea, ¿no? Que es San Ignacio de Loyola, que había quedado cojo en Pamplona defendiendo, por lo tanto, la fortaleza de los ataques franceses, que había quedado herido en una pierna, ¿no? de una bala de cañón, y que se la había operado en vivo, porque no existía anestesia de esa pierna, se le había eliminado un trozo de hueso que le sobraba de esa pierna y había quedado cojo ya para toda su vida, ¿no? Por lo tanto, una persona de férrea voluntad y, por lo tanto, de una gran fuerza interior, ¿no? Una persona que lleva su conversión, por lo tanto, su entrega absoluta a Dios. Y esa es la persona que, estudiando con niños pequeños el latín y aguantando, por lo tanto, como adulto esa vergüenza de estudiar con niños y que se riesen de la dureza del aprendizaje de latín, y que había estado en sus retiros espirituales allí en Montserrat y en Manresa, y que luego va a ir a París. Allí es donde va a conocer, por lo tanto, San Francisco Javier, luego al beato Pedro Fabro, etcétera, una serie, o Simón Rodríguez, etcétera, ¿no? Un poco los que van a formar ese núcleo de 7, ¿no? Esos 7 que van a iniciar lo que va a ser la Compañía de Jesús, ¿no? Un equipo de selectos, un equipo de personas dedicadas, ¿no? Otra pregunta que nos podíamos preguntar es ¿por qué surge en ese momento? ¿Por qué la mayoría
Lainez, Salmerón, el propio Javier, etcétera, la mayoría de esos 7 son españoles, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando, por lo tanto, de una España, de un Portugal, que son las 2 primeras potencias del mundo, pero no solo en política, en cultura, en ciencia. Son potencias que se han plasmado en el mar. Está España en América, Portugal ha bordeado el continente africano y ha llegado a la India, y está llegando a la tierra de las especias, la actual Indonesia, ¿no? Las Islas Molucas. Estamos hablando, por lo tanto, de 2 países que están en la vanguardia tecnológica. Tengamos en cuenta que en aquel momento, siglo XVI, siglo XVII, posteriormente, los avances de nuevas tecnologías, que diríamos ahora, los proyectos I+D, resulta que se están plasmando en la construcción de barcos. Es donde un país puede demostrar su mayor adelanto tecnológico, su mayor adelanto técnico. Por lo tanto, sería como el equivalente a la industria aeronáutica o espacial de la actualidad, ¿no? Así que España y Portugal están demostrando que son potencias que están en la vanguardia tecnológica. Que vienen otros países de Europa a espiarnos cómo nosotros construimos barcos, porque es lo más complicado en aquel momento del mundo, ¿no? Hay que saber traspasar océanos que entonces eran incógnitos y no se sabía qué sucedía. Portugueses y españoles están consiguiendo eso, abrir nuevas vías, abrir nuevas fronteras, abrir nuevos caminos, ¿no? Por lo tanto, en esa situación resulta, estamos en la primera línea de la ciencia, estamos en la primera línea de la cultura, se está alimentando lo que posteriormente va a ser en definitiva nuestro siglo de oro. Gracias a un Nebrija se está poniendo las bases de lo que posteriormente va a venir, un Cervantes, un Lope de Vega, un Góngora, un Quevedo. O sea, no es casualidad que aparezcan estas figuras, vienen ya en un contexto, es como un invernadero que está, por lo tanto, alimentando, proporcionando las cualidades mejores para que surjan estos frutos en todo ese nivel. Incluso tendremos que tener en cuenta ya en este ámbito, en el religioso. Un cardenal Cisneros resulta que ha ayudado, ha proporcionado, a crear un clima de reforma católica. En aquel momento la Iglesia tiene, lógicamente, sus puntos positivos, pero también a nivel orgánico resulta que está teniendo sus puntos negativos. Tiene necesidad de adaptarse un poco a esa realidad. En España resulta, en aquel momento, la primera potencia del mundo, el cardenal Cisneros en su momento había fomentado, había ayudado a crear, por lo tanto, esa reforma católica. Por eso no va a ser necesario una ruptura, por eso no va a haber luteranismo, no va a haber protestantismo en España o en el ámbito donde esté España. ¿Por qué? Porque España ya había hecho su reforma. Es la época de un San Juan de Ávila, es la época de un San Pedro de Alcántara, es la época que va a ser de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, etc. O sea, el que nazca la compañía de Jesús con un dominio, con un predominio intelectual y humano español, no es casual. Vive, por lo tanto, un espíritu y no va a ser una excepción, porque resulta que, bueno, vamos a vivir el gran momento de los carmelitas. O no digamos nada si cogemos la lupa y nos vamos a una de nuestras ciudades más hermosas del interior peninsular, que es Salamanca, ¿no? ¿Qué es Salamanca sin la escuela, sin su famosa escuela de Salamanca? ¿Qué es Salamanca sin sus dominicos, sin Francisco de Vitoria, sin Domingo de Soto, ¿no? Una Salamanca que va a servir de cuna del derecho internacional, del derecho de gentes, ¿no? Una Salamanca, por lo tanto, en la cual se va a estudiar, se va a juzgar a quiénes son los que viven en el continente americano, quiénes son esas personas, y digo personas. O sea, no tenemos duda de que son personas. No creemos como algunas potencias del norte que llegaron allí y van a verlos como alimañas de 2 patas que pueden ser eliminados para repoblar con tu gente, con tu pueblo, con tu raza ese continente. O sea, no son eliminados como alimañas. O sea, es por lo tanto el nacimiento de una sociedad a la cual solo se puede, resulta, llevar lo mejor. Los mejores de España son los que deben ir allí, o sea, se intenta que sea una prolongación, no son colonias, es un territorio, por lo tanto, de expansión de España y va a formar parte de ella. En México y en Perú va a haber universidades, cuando en el norte de Europa todavía no se han fundado universidades. Ya hay universidades y en las cuales los hijos de los caciques indios se pueden formar. O sea, son universidades que no están abiertas exclusivamente a la gente que tenga sangre española, sino que también resulta que va a haber indios.
Pero curiosamente incluso los descendientes de Moctezuma van a ser los primeros que van a ir a la Universidad de México, ¿no? Así que, como vemos, la situación es bastante plural, se están expansionando las fronteras. ¿Cuál va a ser la situación de ese San Francisco Javier, nacido en una Navarra independiente, formado en París, que se ve capturado en pleno auge y en su plena plenitud por este San Ignacio de Loyola, ¿no? Él va a ir con otro compañero portugués a Portugal. Portugal, como hemos dicho, era la otra potencia del mundo. Él tiene un designio en su futuro. Su compañero se quedará como confesor del rey, pero él partirá al Extremo Oriente, partirá esa última línea de Portugal, ¿no? Por lo tanto, él va a ser un hombre que vaya, pero como nuncio apostólico, y él va a saber ejercer, por lo tanto va a tener esa raicedumbre de ser ese apóstol, por lo tanto, de las misiones, ese apóstol de la India, va a ser ese apóstol del Japón, con sus más y con sus menos, en unos momentos demostrando el navarro de raicedumbre que es, en otro momento demostrando ese jesuita intelectual que es, en otros momentos sirviendo como nuncio, siendo el hombre fiel de Roma, el hombre fiel del Papa que está allí representando una misión, representando un papel, representando una idea y esencialmente siendo a lo que había ido a ser, un nuevo apóstol, ¿no? El apóstol que estaba allí, que se adaptaba a las circunstancias, ¿no? Acontecimientos posteriores se los dejo a ustedes. Muchísimas gracias y gracias por haberme permitido entrar en su casa. Muchas gracias a Mi Tierra Televisión.